Mi esposa llegó tarde a casa por 11ª noche consecutiva y yo estaba sentado en la oscuridad esperándola. No porque sea romántico. Porque tenía 2 recibos en el bolsillo de mi camisa, la cabeza llena de susurros de otras personas y una pregunta que no sabía cómo formularle a la mujer a la que había pasado 7 años amando. Entró, me vio en la mesa de la cocina y sonrió. Esa sonrisa. Dios, esa sonrisa. La que me había estado haciendo olvidar mi propio nombre desde una tarde lluviosa en una cafetería cuando robó la última mesa disponible y luego me miró parado allí empapado y dijo, completamente indiferente, ¿puedes sentarte? No muerdo y ya casi termino. No casi había terminado durante los siguientes 7 años. Y sentada en esa cocina oscura mirándola sonreír como si todavía fuera la mejor parte de su día, pensé en lo cruel que sería, después de todo, si la historia terminara aquí. Casi lo hizo. Esa es la parte por la que todavía no puedo perdonarme del todo. Necesitas entender algo sobre Maya antes de que el resto de esto tenga sentido. Ella no es el tipo de belleza que se anuncia por sí misma. Ella no exige la atención de una habitación. Ella entra y la habitación se calma, como si algo ligeramente desequilibrado se hubiera corregido silenciosamente sin que nadie supiera por qué. Los extraños le cuentan cosas que no les han contado a sus amigos más cercanos. Las conversaciones mejoran en el momento en que ella se une a ellas. Tiene esta cualidad de quietud que hace que todos los que la rodean sientan que, sin importar lo que estén cargando, no tienen que cargarlo con tanta fuerza en este momento. Lo noté todo el primer día que nos conocimos. Me casé con ella 18 meses después. Durante 6 años, nuestra vida juntos fue exactamente lo que siempre esperé que fuera un matrimonio. Luego mi negocio empezó a fracasar y me convertí en alguien que ella no reconocía del todo. Alguien a quien tampoco reconocí del todo. Dirigí una empresa constructora de tamaño mediano. Nada glamoroso, pero era mío. Construido a partir de una sola furgoneta y un conjunto de herramientas de segunda mano hasta convertirlo en algo real, algo que empleaba a 11 personas y pagaba nuestra hipoteca sin ansiedad. Luego, 2 contratos importantes colapsaron en el mismo trimestre, y todo lo que había gastado en construir durante mis 20 comenzó a sangrar dinero más rápido de lo que podía detenerlo. Lo que importa es esto, comencé a despertarme a las 3 de la mañana, completamente inmóvil junto a mi esposa dormida, haciendo números en mi cabeza que nunca salían bien. Lo que importa es la vergüenza. La vergüenza concreta y asfixiante de un hombre que ve como algo que construyó con sus propias manos se desmorona lentamente, convencido de que decirlo en voz alta lo haría más real. Maya sabía que algo andaba mal. Maya siempre lo supo. Durante la cena, me cogía la mano y me preguntaba en voz baja, háblame. ¿Qué está pasando? Cada vez sonreí. Cada vez, simplemente cansado. Cosas del trabajo. Nada serio. Me dije a mí mismo que la estaba protegiendo. La verdad real era que estaba aterrorizado y la vergüenza de eso me parecía insuperable. Así que la excluí. En silencio, completamente, con lo que realmente creía que eran intenciones honorables. Ese fue mi primer error. Hizo que todos los demás errores no solo fueran posibles, sino inevitables. Dane plantó la primera semilla durante el almuerzo. A mitad de la comida, el tenedor bajado y la expresión de su rostro. Ya conoces la mirada. Todo hombre lo sabe. El que dice he decidido que por fin voy a decir esto. Había visto el coche de Maya aparcado delante de un complejo de apartamentos en Reardon Street. 2 veces en un mes. En ambas ocasiones temprano en la noche. Mantuve mi cara tranquila. Le dijo que Maya conocía gente de todas partes, que era voluntaria en toda la ciudad y que tenía amigos en todos los barrios. Me reí ligeramente. De la forma en que te ríes de algo que realmente no te concierne. Danny asintió. Despacio. Con sus ojos demasiado fijos en los míos. Regresé diciéndome a mí mismo que no significaba nada. Pero aquí está el tema de la duda del que nadie te advierte. No necesita pruebas. No necesita lógica ni probabilidad, ni siquiera una base razonable. Puedes intentar matarlo de hambre, negarle todo pensamiento y crecerá de todos modos. En la oscuridad. En las grietas. En absolutamente nada. Y una vez que echa raíces, no solo crece hacia adelante. Vuelve atrás. Reescribe todo lo que vino antes, cada noche, cada momento de distracción, cada vez que parecía estar en otro lugar de su mente, y le da a todo eso un significado diferente. Uno más oscuro.
Cuando llegué a mi lugar de estacionamiento, ya era un hombre ligeramente diferente al que se había sentado a almorzar. Russ, de mi oficina, dejó caer el siguiente 3 días después, casualmente como una cerilla arrojada hacia un papel seco. Sala de descanso. Cafetera. Mencionó haber visto a Maya en una gasolinera a las 6:30 de la mañana, luciendo agotada. Como si no hubiera dormido, dijo. Luego la mirada de reojo. Pensé que mantenía un horario regular. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su escritorio. Me quedé allí sosteniendo una taza de papel con un café terrible y sentí que algo frío recorría mi pecho. Después de eso comencé a ver todo de otra manera. Los que llegan tarde a casa. Las 9:30, las 10, con explicaciones siempre razonables. La cena se está alargando. Un encuentro que se alargó. Diligencias olvidadas. Cada uno de ellos plausible. Cada uno, apilado encima del último, formando una forma que no podía nombrar en voz alta. El teléfono llama afuera. Ella salía al patio trasero, en voz baja, y yo miraba desde la ventana de la cocina como un hombre del que me avergonzaba. Hace que la gente sobrecompense. Demasiado alegre. Demasiado informal. Demasiado perfectamente bien. La distracción en la cena. Una cualidad lejana en sus ojos, como si parte de su mente tuviera que estar en otro lugar. El lado vacío de la cama. 2 veces me desperté a las 2 de la mañana y descubrí que ella no estaba, una delgada línea de luz debajo de la puerta del baño. Cada una de estas cosas, por sí sola, no era nada. Juntos, en la oscuridad de las 3 de la madrugada, construyeron una historia que no pude demoler por mucho que lo intentara. Luego encontré los recibos. El jueves por la noche, agarrando su abrigo para buscar las llaves. Mis dedos tocaron el papel en el bolsillo interior. Una farmacia en Claman Avenue. No el nuestro. No nuestro vecindario. Una tienda de comestibles al otro lado de la ciudad, en un barrio donde no teníamos por qué estar. Me paré bajo la luz de la cocina mirando esos 2 pequeños trozos de papel y sentí llegar el silencio. Frío. Asentamiento. Absoluto. El tipo de tranquilidad que significa que tu mente ya ha llegado a su veredicto y simplemente está esperando que tu corazón deje de discutir. Los doblé con cuidado. Vuelve a ponerlos exactamente donde los encontré. Cuando Maya bajó las escaleras, sonreí y le pregunté si tenía hambre. Nos sentamos uno frente al otro durante la cena, ella se rió de algo en la televisión y yo la miré como si fuera una extraña con el rostro de la persona que más amaba en el mundo. Esa noche, acostado a su lado en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para sentir su calidez, me sentí más solo que nunca en mi vida. Debería haber hablado con ella. Ahora lo sé con una claridad que es casi físicamente dolorosa. En lugar de eso, me quedé allí tumbado y dejé que el silencio construyera otro muro. Este es el momento del que no le he hablado a mucha gente. El momento en el que casi me da vergüenza escribirlo. Pero lo escribo porque creo que algunos de ustedes lo reconocerán. Y el reconocimiento es lo único honesto que puedo ofrecer aquí. 3 días después de encontrar los recibos, un domingo por la tarde cuando Maya había ido a visitar a su madre, me senté a la mesa de la cocina con su computadora portátil abierta frente a mí. Lo miré durante mucho tiempo. Ella nunca me había dado una razón para desconfiar de ella. 7 años. Ni un solo motivo. El hombre que quería ser, el hombre que siempre había creído que era, habría cerrado el portátil y se habría marchado. En cambio, abrí su correo electrónico. Me dije a mí mismo que solo necesitaba saberlo. Que no saber era peor que cualquier cosa que pudiera encontrar. Que estaba haciendo esto para protegerme, para protegernos, para adelantarnos a algo antes de que nos destruya. Me dije a mí mismo todas las cosas que la gente se dice a sí misma cuando está a punto de hacer algo de lo que se arrepentirá. Su bandeja de entrada se cargó. Y me senté allí leyendo los correos electrónicos privados de mi esposa como un detective en mi propio matrimonio, revisando los mensajes con el corazón acelerado, buscando lo que me aterrorizaba encontrar. ¿Sabes lo que encontré? Correos electrónicos de una empresa de catering confirmando sus horarios de turnos de fin de semana. Correos electrónicos de una empresa de contabilidad con asuntos como hoja de horas de la semana y confirmación de programación. Correos electrónicos de un proveedor mayorista de comestibles con confirmaciones de pedidos y recibos de entrega. Y un correo electrónico, casi al final, que me hizo detenerme por completo. Fue a un asesor financiero. Un breve intercambio.
La línea de asunto decía, opciones de consolidación de deuda empresarial. Su mensaje decía, quiero entender todas las opciones disponibles. Mi esposo aún no conoce esta cuenta. Quiero asegurarme de que realmente puedo ayudar antes de decirle algo. Él es demasiado orgulloso para dejarme si le pregunto primero. Leí esa frase 3 veces. Tiene demasiado orgullo para dejarme si se lo pregunto primero. Cerré la computadora portátil. Me senté a la mesa de la cocina en completo silencio durante mucho tiempo y pensé en el tipo de hombre que abre el correo electrónico de su esposa en busca de evidencia de traición y encuentra, en cambio, evidencia de devoción tan silenciosa y tan cuidadosa que había sido invisible para él durante meses. Pensé en lo que eso decía sobre ella. Pensé en lo que decía de mí. No le dije lo que había hecho. No ese día. Lo llevaba solo y estaba en mi pecho como una piedra, pesada y con bordes afilados, porque la culpa de lo que había encontrado se mezclaba con la culpa de cómo lo había encontrado, y no había una manera limpia de separarlos. Te debo el resto de la historia. Pero necesitaba que supieras esa parte, porque todo lo que viene después está moldeado por ella. El enfrentamiento se produjo un martes tranquilo. Sin escenario dramático. Solo una noche tranquila, la cena enfriándose, Maya hablando por teléfono con ese pequeño pliegue concentrado entre las cejas. Y algo dentro de mí se quedó sin espacio. ¿A dónde has estado yendo? Ella miró hacia arriba. La expresión de su rostro la he reproducido cientos de veces tratando de leerla correctamente ahora que entiendo lo que era. Vi culpa. El estremecimiento de alguien atrapado. Lo que en realidad estaba viendo era cansancio. La mirada de alguien que lleva meses cargando algo enorme en silencio y acaba de escuchar un sonido que le dice que el transporte casi ha terminado, de una forma u otra. Dijo que había estado ocupada con algunas cosas. Pregunté qué cosas. Ella dudó. 2 segundos. Quizás 3. En esos 2 o 3 segundos, todo lo que habíamos construido se balanceaba sobre un borde tan delgado que me enferma pensar en ello. Lo dejé todo entre nosotros. El comentario de Dane. El comentario de Russ. Las altas horas de la noche, las llamadas telefónicas afuera, los recibos. Ninguna voz elevada. Ninguna palabra nombrada directamente. Pero ambos entendimos perfectamente de qué la acusaba. Cuando terminé, la habitación estaba completamente en silencio. El rostro de Maya pasó por varias cosas que no pude leer y luego se transformó en algo silencioso e insoportablemente triste. Ella dijo, no te estoy engañando. 4 palabras. Calma. Inquebrantable. Luego se puso de pie, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta suavemente detrás de ella. No es un portazo. No lágrimas. Solo una puerta, cerrándose. Me senté sola en esa mesa y comprendí, en el silencio que ella dejó, que el suave clic de ese pestillo era el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Porque una crisis a la que podría haber respondido. Una confesión a la que podría haber respondido. ¿Pero dignidad tranquila? ¿Dignidad tranquila de una mujer a la que acababa de agraviar tan completamente? No tenía idea de qué hacer con eso. Priya llamó 2 días después. La hermana de Maya. Ningún saludo. Simplemente, ¿sabe usted lo que ha estado haciendo su esposa durante los últimos 4 meses? Dije que no. Ella me lo dijo. 2 puestos de trabajo adicionales. Un puesto de contable 3 noches a la semana en una empresa de Reardon Street, la calle exacta donde Danny había visto su coche. Turnos de fin de semana con una empresa de catering en el lado este. Una cuenta bancaria separada, cada dólar extra depositado fielmente, semana tras semana, con un solo propósito. Para cubrir la deuda de mi negocio en quiebra. La farmacia era un lugar de descuento al que se había mudado, recortando silenciosamente gastos personales siempre que podía. El supermercado compraba al por mayor para reducir nuestras facturas mensuales. Ella no se lo había dicho a nadie. Priya se había enterado por accidente. Ella no me lo había dicho porque sabía exactamente quién era yo. Sabía que mi orgullo se haría añicos, que me negaría y que todo desaparecería. Así que ella sin una palabra, sin ninguna expectativa de crédito. Presioné mi espalda contra la pared de mi oficina y me deslicé hasta el suelo. Y allí sentado, pensé en el domingo por la tarde. El portátil abierto. Su correo electrónico. Esa frase. Tiene demasiado orgullo para dejarme si se lo pregunto primero.
Ella lo sabía. Ella sabía exactamente quién era yo, exactamente dónde estaban mis puntos ciegos, y me había amado cuidadosamente en cada uno de ellos. Mientras yo estaba en su correo electrónico buscando pruebas de traición. No tengo una palabra para lo que se sintió. No estoy seguro de que el idioma tenga uno. La encontré en las escaleras traseras cuando llegué a casa. Todavía con su ropa de trabajo. Zapatos todavía puestos. La luz del atardecer se vuelve dorada y baja por el patio. Estaba sentada completamente quieta, sin mirar a la nada, y parecía cansada, como producen meses de esfuerzo invisible. El tipo de cansancio que se acumula en los huesos. Me senté a su lado. El patio estaba en silencio. Dije su nombre. Ella se volvió y esperó. Le conté todo. Los trabajos, la cuenta, lo que Priya me había dicho. Y luego, como ella se lo había ganado y yo no le debía nada menos, le conté el resto. El portátil. El correo electrónico. Lo que había hecho un domingo por la tarde cuando ella estaba en casa, y desde entonces he pasado todos los días tratando de convertirme en alguien digno de la mujer que me amó antes de que lo mereciera, que trabajó en silencio para que no tuviera que pedir ayuda, que se sentó con una decisión durante 2 días y aún así regresó con un sí. Todavía estoy trabajando en ello. Ella lo sabe. Ella todavía está aquí de todos modos. Y después de todo, esa es toda la historia. Asentí. Ella se quedó en silencio por un momento más. Luego, espero que haya valido la pena la culpa. No fue algo cruel decirlo. Lo dijo suavemente, casi con ternura, como si estuviera reconociendo algo real en lugar de